Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Villanova. Estamos en la tercera columna a la que hemos denominado Termómetro Socialista. Y en esta columna en particular la hemos titulado Ajuste Social, el que está en marcha y el que se viene. Efectivamente, cuando uno analiza, digamos, los indicadores sociales, los que están más a mano, los que se publican a través del INDEC y demás, observamos en la actualidad un 40% de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, una tasa de desocupación que no pareciera que es muy elevada según las estadísticas oficiales, pero que si uno escarba un poquito más allá de esas estadísticas y observa la masa de desocupados latentes que hay o la masa de desempleo encubierto que hay a través de planes o subsidios o lo que fuera, nos encontramos con que esa tasa de desempleo es mucho más elevada de lo que las estadísticas oficiales muestran. De hecho, vamos a dedicar algún video específicamente para explicar qué es el desempleo y cuál sería una cifra mucho más realista de la tasa de desocupación, hoy bastante oculta a través de diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, lo que estamos observando es una realidad muy crítica, una realidad social crítica, con mucha pobreza, mucho desempleo y sobre todo mucho empleo precario. Hoy, según las últimas cifras oficiales, hay más o menos 5.200.000 asalariados en relación de dependencia que están en negro. Esto un poco lo estuvimos hablando en la columna anterior. E incluso detrás de esa categoría siempre cuestionable del cuentapropismo hay una masa de la población también en negro o en la informalidad, que si uno sumara asalariados y cuentapropias informales, la cifra probablemente supere los 7 millones de personas. Es decir, es una realidad social donde la pobreza crece, donde el empleo precario se consolida y crece, donde el desempleo también se incrementa. En la actualidad, digamos, todos los candidatos de la burguesía, los candidatos tanto del oficialismo como de la oposición, por supuesto que prometen resolver estos problemas, ¿no? ¿Y qué es lo que plantean? A nivel general digo esto, ¿no? ¿Qué es lo que propone? Bueno, la reforma laboral, la reforma jubilatoria, la reforma tributaria, que cuando uno indaga un poco y escarba un poquito de qué se trata la reforma laboral y la reforma jubilatoria, suelen ser generalmente ajustes contra la clase obrera, ¿no? Son nombres que se le pone a un avance hacia las conquistas de la clase obrera, sobre todo con la reforma laboral. O bien aparece siempre vigente la idea de la reforma del Estado, es decir, achicar el Estado, bajar el gasto público o el gasto social, echar a obreros y obreras empleados en el Estado y demás. Hoy un poco vamos a tocar ese tema, pero también vamos a profundizar en próximos videos qué es lo que se quiere hacer en materia de avance contra la clase obrera desde el punto de vista de la reducción del gasto social y demás. En este video vamos a profundizar el ajuste que ya está en marcha, ¿sí? Si bien hay candidatos que prometen un ajuste mayor incluso y profundizar el ajuste si es que ganan las elecciones, nos encontramos hoy con que ya hay un ajuste en marcha. ¿Por qué ya hay un ajuste en marcha y por qué se viene un ajuste incluso mayor? Bueno, porque el capitalismo está en crisis y porque la forma de resolver estos problemas por parte de la burguesía es justamente avanzando y atacando las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera. Es más, en los últimos años se ha forjado, se ha ido hilvanando un consenso liberal. Es decir, es una idea según la cual los problemas o el conjunto de los problemas sociales, el desempleo, la pobreza, la precariedad, solo pueden resolverse desde esta perspectiva a través del sector privado. Es decir, el Estado ya no está en condiciones de resolver estos problemas, hay que achicar el Estado, hay que evitar su intervención en el mundo de la sociedad y solo el sector privado puede resolver estos problemas. Un ejemplo concreto es una vieja idea ya, pero que en los últimos los candidatos actuales e incluso anteriores también han impulsado esta idea de el pasaje de los
beneficiarios de planes sociales al sector privado. Esto ya ha existido como estrategia, ha fracasado. En el próximo video, cuando hablemos más de la desocupación, vamos a profundizar sobre este tema, pero en principio lo menciono simplemente para tener un ejemplo a mano acerca de qué es lo que hay detrás de esta idea de que el sector privado resuelva, ¿no?, estos problemas a instancias de un Estado que ya no los podría resolver, desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en mostrar, en ilustrar este ajuste social que ya viene desde hace muchos años dirigido contra la clase obrera, contra los beneficiarios de planes de empleo, contra los perceptores de la asignación universal por hijo. Vamos a ver cómo ha evolucionado el gasto social en los últimos años y cómo ha evolucionado incluso la cantidad de beneficiarios en los últimos años, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el planteo del problema de esta columna? La pregunta que nos hacemos es, ¿contra quién resurge este consenso liberal? Es decir, esta idea según la cual el Estado no estaría en condiciones de resolver este problema, solo podría hacerlo el sector privado. Y este consenso liberal resurge contra una estrategia que ha sido impulsada por el kirchnerismo, sobre todo después del 2001, donde básicamente se trata de la estatización de la sobrepoblación relativa o la estatización de la población sobrante para el capital, o para que se entienda, la integración al Estado y la contención a través de la asistencia social de toda una masa de desocupados que estalla en el 2001 y que el kirchnerismo busca, digamos, resolver esa masa gigantesca de desempleo ocultándolo o tapándolo. ¿De qué modo? Bueno, con asistencia social. Es decir, no hay una estrategia por parte del kirchnerismo de creación de empleo genuino, de creación de empleo productivo, aunque mucho se decía de esto y se prometía y demás. No hay una estrategia de crear empleo productivo, sino en realidad la estrategia versa sobre la asistencia social, la profundización de la asistencia social por la vía de diferentes mecanismos. Por ejemplo, por la vía del empleo estatal, del incremento del empleo estatal, es decir, incorporando directamente al Estado a mucha gente, o bien a través de subsidios, o becas, o pasantías, o a través de la consolidación de los planes sociales, que ya existían en los años 90, pero que se profundizan después de la crisis del 2001, o bien por la vía de diferentes transferencias de ingresos, es decir, por ejemplo, la asignación universal por hijo, o el incremento muy sustantivo de las pensiones no contributivas, hoy vamos a hablar un poquito de eso también, o por ejemplo, las moratorias de jubilados, que son, digamos, subsidios que va pagando el Estado a una población que o bien no estaba en condiciones de jubilarse, o bien había sido contratada en negro, la patronal no había hecho los aportes sociales, y bueno, a través del Estado se logra conseguir una moratoria o algún tipo de ingreso en un momento de inactividad laboral. Bien, entonces el consenso liberal de alguna manera resurge contra esta estrategia que fracasa, esta estrategia de estatización del desempleo, sin crear empleo productivo, incluso por parte del Estado, sin crear empleo productivo, lo que genera una crisis sustantiva. ¿Por qué? Porque el Estado se hace cargo, contiene a una población, lanza un gigantesco sistema de asistencia social y la pobreza no se resuelve. Al contrario, cae hasta el año 2008, 2009, 2010 y luego se mantiene el orden del 26-27% y finalmente tiende a crecer después del 2014 y 2015 hasta consolidarse en un 40% en la actualidad. Es decir, el problema de la pobreza no se resuelve, el problema del desempleo no se resuelve y el Estado tiende a incrementar el gasto de una manera improductiva, ¿sí? Contra esta estrategia justamente resurge el consenso liberal, que ahora nos viene a decir, no, en realidad el Estado no sirve para nada, el Estado hay que eliminarlo, el Estado hay que achicarlo, y entonces todos los problemas los puede resolver
los tiene que resolver el sector privado. Lo cual presenta una paradoja. Con un 40% de la población pobre y con una masa de desempleo gigantesco, ¿cómo podemos esperar que burgueses o empresarios que están pensando en obtener mayores ganancias estén pensando en cómo resolver los problemas de la población en general? Solo eso lo puede resolver el Estado. Pero desde el punto de vista del consenso liberal, esto no sería así. El Estado sería una traba para el desarrollo de la iniciativa privada y por lo tanto sería quien perjudica de alguna manera a la población en pos de, o cuya consecuencia sería un aumento de la pobreza, un aumento del desempleo y demás. Entonces, ¿por qué, digamos, el kirchnerismo avanza con esa estrategia de estatización de la desocupación? Bueno, el 2001 estalló y en ese estallido social y en esa gigantesca crisis económica y política, no solamente se incrementó la tasa de desempleo y sobre todo los niveles de pobreza a niveles nunca vistos en los últimos 50 o 60 años de historia argentina, sino que además una masa gigantesca de desocupados logró organizarse bajo la forma de movimiento piquetero y eso generó un problema político para la burguesía. Razón por la cual, en este caso el kirchnerismo, se vio en la necesidad de contener a esa población, una población que luchaba, una población que avanzaba contra la degradación de la vida y que, bueno, logró justamente poner en jaque a la burguesía. Es decir, el kirchnerismo se ve en la necesidad de contener a esa población. No solamente, insisto, por la masa de desocupados, sino también por la cuestión política, por el desarrollo y organización del movimiento piquetero, es decir, una fracción de la clase obrera que se organiza de manera independiente del régimen político. Justamente en ese contexto se lanza toda esta estrategia de profundizar la asistencia social. Bueno, pasado cierto tiempo, pasados los años, pasada la década kirchnerista y demás, esto empieza a entrar en contradicción, en crisis. Ya en el 2007-2008, una parte del financiamiento que se utilizaba justamente para sostener la asistencia social y demás, que venía de la mano de las exportaciones de soja a China, las retenciones agrarias y demás, empieza a entrar en cuestión. Es decir, ya no eran suficientes toda esa masa de recursos. Y el kirchnerismo se ve en la necesidad de, por ejemplo, apelar a otras estrategias, como por ejemplo, avanzar en mayores impuestos a la clase obrera. Por ejemplo, a través de el impuesto a las ganancias cuarta categoría o más conocido como impuesto al salario, es decir, aumentar esa extracción de recursos hacia una masa de la población ocupada, en este caso, y obrera, en este caso la mejor paga, la fracción mejor paga de la clase obrera, para redistribuir esa masa de recursos hacia la fracción desocupada de la clase obrera bajo la forma de subsidios, de planes sociales y demás. Y otra estrategia a la cual apeló el kirchnerismo para lograr sostener toda la batería de la asistencia social y demás fue justamente nacionalizando las jubilaciones, todo el sistema jubilatorio, es decir, creando la caja del ANSES y utilizando esos recursos justamente también para sostener buena parte de la asistencia social. Es decir que, por ejemplo, la asignación universal por hijo o posteriormente el programa Conectar Igualdad o incluso otros programas sociales de asistencia social han sido sostenidos sobre la base de la caja del ANSES, ya bastante reventada la caja del ANSES. Bueno, el kirchnerismo metió mano ahí para justamente sostener la asistencia social. Todo esto ahora uno lo ve pasado cierto tiempo como un completo fracaso. ¿Por qué? Porque la pobreza tiende a incrementarse a pesar de toda la asistencia social del Estado. El resultado entonces fue un gigantesco crecimiento de los beneficiarios de planes de empleo, un crecimiento de los beneficiarios de la asignación universal por hijo, del programa Progresar, de las pensiones no contributivas, esas pensiones que van dirigidas, las pensiones por invalidez, sobre todo las pensiones por invalidez y las pensiones a las madres de 7 o más hijos, que crecieron notablemente. Ahora lo vamos a ilustrar a través de algunos datos, algunas estadísticas. Bueno, creció mucho la masa de beneficiarios, ocultando enormes cifras de desempleo,
incrementando el gasto social, y el resultado ¿cuál fue? Un aumento de la pobreza. Contra esto entonces resurge esa idea, ese consenso liberal que dice, bueno, el Estado no sirve para esto. Por supuesto que este consenso liberal ve una parte del problema. Es decir, ¿es el Estado el responsable de toda esta maquinaria de asistencia social que no ha logrado resolver el problema de la pobreza y del desempleo? Bueno, no, en todo caso habría que pensar que son los quienes administran el Estado, o en todo caso la burguesía o el gobierno que defiende los intereses de la burguesía que está en el Estado, son quienes no han resuelto el problema del desempleo, o en todo caso lo habrán tapado a través de diferentes mecanismos, o bien han sido los responsables del aumento de la pobreza. ¿Cuál sería, digamos, el diagnóstico que presenta los liberales o el consenso liberal? Bueno, básicamente, para decirlo en dos palabras, ¿no? Básicamente lo que dice, bueno, el Estado es quien provoca la crisis, es una crisis por el profundo déficit fiscal que hay, es decir, se gasta más de lo que se recauda, se aumentan los impuestos, eso asfixia a los contribuyentes, a los empresarios, a las pymes, etcétera, etcétera. Y además a esto se suma, hay que tener en cuenta también la emisión monetaria, que también se usa para sostener la asistencia social, lo cual genera una gigantesca inflación, un déficit fiscal y un problema que no termina de resolverse. Bueno, en primer lugar, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque pensar que la emisión monetaria o el déficit fiscal son los que generan la inflación es ver la superficie del problema. En realidad el problema del capitalismo argentino es el problema de la productividad. Es decir, el capitalismo argentino no puede competir o no ha logrado competir con sus pares internacionales. Y por eso todo el mercado interno que acumula ganancias y explota a la mano de obra en este país sin poder trascender las fronteras, digamos, nacionales, se ve en la necesidad de estar protegido sistemáticamente. ¿Y el Estado qué hace? Utiliza recursos para justamente proteger a esos empresarios. Por lo tanto, el problema de la Argentina no es meramente la emisión monetaria o el déficit fiscal. Eso sería el problema visto desde la superficie, la apariencia del problema. Pero en esencia, la causa de la crisis social y económica de la Argentina es la crisis del capitalismo argentino por su escasa productividad o por su escasa productividad relativa en relación a sus pares mundiales o a los competidores mundiales. Ahora bien, el consenso liberal no lo ve así, lógicamente. El consenso liberal lo que dice es, acá el problema es el Estado. ¿Qué es entonces lo que proponen los candidatos del consenso liberal? Bullrich, Milei, incluso Massa también, algunos más gradualmente, otros más abruptamente o al estilo shock. Bueno, ¿qué es lo que proponen? Hay que achicar el Estado. Es decir, hay que reducir el gasto social, hay que reducir los impuestos, dice por ejemplo Milei, hay que reducir drásticamente el gasto social, Bullrich dice algo parecido, y entonces esto, achicando el Estado, se solucionarán los problemas. ¿Por qué? Porque el sector privado podrá hacerse cargo de la situación. Entonces hay acuerdo en estas propuestas y la consecuencia de todas estas propuestas, en general, ¿cuáles son? Un ataque gigantesco a la clase obrera, porque reducir el gasto social significa reducir jubilaciones, reducir empleo público. Por supuesto que ninguno lo dice así abiertamente, pero cuando se dice, por ejemplo, cuando Milei dice que va a reducir en un 15% en gasto social del PBI, por más que él diga que es el gasto de la política, que es el gasto, que son los subsidios económicos, lo cual son subsidios dirigidos a la burguesía, que son subsidios a las dietas de los legisladores o a las jubilaciones de privilegio. Bueno, detrás de eso también hay un gigantesco ajuste a los jubilados, a los beneficiarios de planes de empleo. Milei, de hecho, lo que está proponiendo es decir, bueno, él dice ahora, yo no voy a ajustar a los planes, pero los voy a pasar al sector privado. Ahora, cuando uno observa hacia dónde apunta la reducción de los impuestos
y la caída o la reducción del gasto social, en realidad donde fundamentalmente atenta todo esto es sobre justamente la asistencia social, las asignaciones universales, el empleo público. Una de las cosas que ha manifestado Milei es no voy a echar a gente del Estado que esté en carrera. Pero claro, hay una masa de la población empleada en el Estado que no es parte de la carrera del Estado, sino que son contratados o en plantas transitorias. Bueno, eso serían probablemente despedidos. O bien cuando Milei dice vamos a reducir la obra pública y la vamos a traspasar todo al sector privado, bueno, hay mucha población de municipalidades que viven justamente de ese presupuesto de la obra pública, ¿no? Que están contratados o empleados sobre la base de ese presupuesto de la obra pública, que vaya uno a saber a dónde irán a parar, bajo la forma de despidos o la desocupación lisa y llana. La pregunta que nosotros nos hacemos en para ir yendo a algunos datos, a ir mostrando algunos gráficos en esta columna es: ¿qué está pasando hasta ahora? ¿Qué ha pasado en los últimos años hasta ahora? ¿Acaso no hay un ajuste en marcha? Un ajuste que viene incluso desde tiempos de Cristina, cuando gobernaba Cristina Kirchner, pasando por Mauricio Macri después y Alberto ahora. Bueno, efectivamente, el ajuste contra la clase obrera ya está en marcha. El ajuste en materia de gasto social ya está en marcha y viene desde hace muchos años. No es algo nuevo o es algo que proponen Milei y Bullrich nada más. Ya se está llevando a cabo un ajuste en el gasto social, un gigantesco recorte hacia las jubilaciones, un gigantesco ajuste contra la asignación, los perceptores de la asignación universal por hijo, los planes sociales y demás. Es más, la estrategia del kirchnerismo, luego continuada por el macrismo y ahora por Alberto Fernández, ha sido la ampliación, es decir, el incremento de beneficiarios a costa de sus ingresos. Es decir, la política del más por menos. Más beneficiarios de planes de empleo, más beneficiarios de, por ejemplo, perceptores de asignación universal por hijo, más beneficiarios de pensiones no contributivas, entre otros programas sociales, por menos plata. Es decir, menos presupuesto o menos ingresos tenidos en cuenta individualmente, per cápita. Ahora justamente vamos a ilustrar esto, pero uno lo que puede observar a lo largo de todos estos años es justamente esa estrategia, la idea de que hay más beneficiarios, más gente que recibe subsidios, pero cuyos subsidios cada vez les alcanzan o van perdiendo capacidad adquisitiva. Cuando uno lo compara con las canastas de pobreza, por ejemplo, o hace una evolución relacionándola con la evolución de los precios, lo que uno observa es que esos ingresos cada vez alcanzan para comprar menos cosas, menos alimentos, menos productos. De allí que la pobreza se incremente y se incremente año a año en los últimos años. Entonces, para ir yendo a algunos datos concretos, ¿no? Para ir ilustrando este proceso de ajuste en el gasto social, bueno, observamos este primer gráfico. El gráfico lo que muestra es el gasto social consolidado. Es decir, es el gasto social, es el gasto que va dirigido a todos los programas asistenciales, a todos los planes sociales, el gasto dirigido a educación, el gasto dirigido a salud, a previsión social, es decir, el gasto dirigido a las jubilaciones. Y es el gasto social consolidado, es decir, el gasto social de las administraciones municipales, de las administraciones provinciales y el gasto que establece el gobierno nacional. La suma de todo eso, por supuesto, relacionada con los precios, es decir, con la inflación, para obtener como resultado el gasto social consolidado real, ¿no? O el gasto social consolidado en pesos constantes, ¿no? Y cuando uno observa la evolución, nótese que las dos barras rojas, ¿qué es lo que muestran? En esta evolución desde el 2008 hasta el 2021, último año disponible del gasto social consolidado, lo que se observa es que hasta el 2017 la tendencia es creciente del gasto social a nivel general, aunque hay una caída en el 2014, recordemos la devaluación impulsada por Kicillof en el 2014, que eso produjo un primer ajuste muy notorio en materia de política social y en materia de salarios.
Luego una leve recomposición en el 2015, caída en el 2016 y una recomposición en el 2017. A partir de allí todo es caída. Si uno compara el gasto social consolidado del 2021 con el año 2017, que es el año más elevado en los últimos años, observamos que hay un 12,3% de recorte. Es decir, hay menos plata destinada a educación, menos plata destinada a jubilaciones, menos plata destinada a salud, a programas sociales, a asistencia social y demás. El segundo gráfico, me voy a correr un segundito, lo que se observa son en las barras azules, 3 años seleccionados, 2014, 2017 y 2021, las barras azules muestran el gasto social consolidado como porcentaje del PBI, ¿no? Y observamos en 2014 el gasto fue del 28%, el gasto social. El 2017 un 30,6% del PBI y ya en el 2021 se reduce a un 29,1% del PBI. Mientras que en el resto de las barras lo que observamos es el gasto en educación, el gasto en previsión social y el gasto y en asistencia como porcentaje del gasto social total. No como porcentaje del PBI, sino como porcentaje del gasto social total. ¿Y qué observamos? Bueno, una caída del gasto en educación dentro de lo que es toda la masa del gasto social. En el 2014 se destinó un 6,2% de todo el gasto social a educación. Luego, en el 2017, un 6,3%. Luego, en el 2021, un 5,3%. Baja un punto porcentual. Un proceso parecido se observa en los gastos de previsión social, que de un 10,1% en el 2014 pasa a un 11,8% en el 2017 y luego se reduce en los últimos años, en el 2021, a un 10,2%. Y bueno, acá también se ve un ajuste en el gasto social. Si pasamos a al siguiente gráfico, ¿qué es lo que observamos acá? La evolución interanual de algunos rubros del gasto social. Por ejemplo, me vuelvo a ir un ratito. Comparamos el año 2022, ¿no? Respecto de el 2021, el 2020, ¿no? El 2019 y así. Eso es el gasto social, no es el consolidado, sino que es el gasto social del Estado nacional. ¿Qué ha pasado si observamos las barras naranjas, que es el gasto en la asignación universal para protección social, es decir, la asignación universal por hijo? En el año 2022, respecto del 2021, del año inmediatamente anterior, se redujo el presupuesto a las AUH en un 13,4%. En el año 2022, respecto del 2020, se redujo un 21,1%. Respecto del 2019, un 24,4%, y así sucesivamente. Es decir, en los últimos 4 o 5 años, cada vez se destina menos presupuesto a la asignación universal por hijo. O bien, ese presupuesto tiene un menor poder adquisitivo. Lo mismo ocurre con las jubilaciones y pensiones contributivas. En el año 2022, respecto del 2021, se redujo un 2%. Respecto del 2020 se redujo un 8,3%. Respecto del 2019, antes de la pandemia, un 11,9% se redujo, ¿no? Siempre hablando del 2022, ¿no? Y en el respecto del 2018, un 18,4%. Y un proceso parecido ocurre con las pensiones no contributivas. Es decir, las pensiones que son destinadas a los excombatientes de Malvinas, a las pensiones por invalidez, pensiones a la vejez, pensiones a madres de 7 o más hijos, ¿no? Bueno, en el 2022 se ve un aumento del 3,1% respecto al 2021, pero ya en el 2022 respecto del año 2020, la caída o la reducción es del 5,3%. Respecto al 2019 es del 12,7%, ¿no? Y se incrementa incluso si lo comparamos con años anteriores. Una tabla, les muestro acá, acerca de la evolución de las moratorias. Recordemos que en los años 2005 y 2014 fueron lanzadas moratorias de jubilatorias para aquellos obreros y obreras que a lo largo de su condición como ocupados activos o bien
hubieran sido contratados en negro o le faltaran, perdón, algunos años para cumplir los 30 años de aporte. Entonces, bueno, el Estado lanza una moratoria que logra incorporar al sistema a una masa gigantesca de personas que, bueno, algunas en edad de jubilarse, pero que de repente habían sido contratadas en negro y que cuyos empleadores no habían aportado a la caja jubilatoria o al sistema jubilatorio. Por lo tanto, hay una masa de dinero destinada a las moratorias que incluso es utilizada por fuera de los ingresos estrictamente jubilatorios, perdón, de la masa que trabaja, de la masa de la población que trabaja, sino que son sumados con otros recursos tributarios. Es decir, los recursos de la caja de la ANSES no son solamente los aportes jubilatorios o sociales que paga la clase obrera ocupada, sino también que se vale de ciertos recursos impositivos o tributarios que brotan del Tesoro Nacional, el impuesto al valor agregado, o sea, del impuesto al consumo de la clase obrera, el impuesto al valor agregado, o bien del impuesto al salario, es decir, el impuesto a las ganancias cuarta categoría. Ahora bien, ¿qué es lo que nos muestra esta tabla? Desde el año 2005 en adelante se ha incrementado notablemente la cantidad de jubilados que han conseguido la jubilación por la vía de una moratoria. Pasa bueno, se inicia en el 2005, pero desde el 2011, en el 2011 ya hay 2.500.000 jubilados por moratoria y pasa a junio del 2023, último dato disponible, a 3.900.000. Ahora bien, ¿qué pasa con sus ingresos? Es decir, ¿qué pasa con el haber? Bueno, se va reduciendo ese haber. Por empezar, nunca fue un haber muy sustantivo que digamos. En el mejor momento apenas alcanzaba a cubrir un 65% de la canasta de pobreza. Mientras que en los últimos años, en 2021, o este año mismo, en junio del 2023, a duras penas llega a cubrir el 37% de la canasta de pobreza. Es decir, un jubilado con una moratoria recibe un ingreso que es bajísimo, un ingreso de pobreza, un haber que es una miseria. Esta ha sido la política que inicia el kirchnerismo después de la crisis del 2001, que continúa el macrismo y que hoy continúa Alberto, Cristina y Massa. Si contabilizamos a todos los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, con o sin moratoria, ya no importa, el haber mínimo es el 61% de los beneficiarios de jubilaciones o pensiones. Es decir, mucho más de la mitad de los jubilados y pensionados reciben un haber que es de miseria. Si continuamos con la próxima tabla, esta tabla, ¿qué es lo que nos muestra? Las pensiones, la evolución de las pensiones no contributivas por invalidez y por madre de 7 o más hijos. Acá hay un elemento interesante para tener en cuenta, porque cuando uno ve la evolución de los beneficiarios de las pensiones por invalidez, pasa de 89.400 en el año 2004 a más de 1 millón en el año 2018 y mucho más todavía en el año 2022. El porcentaje de crecimiento es notable, es muy elevado. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo el kirchnerismo con las pensiones por invalidez? Que existen desde hace mucho tiempo. Las pensiones no contributivas, de hecho, existen desde la década del 40. Las pensiones por invalidez también son de vieja data. No son un invento del kirchnerismo. Pero lo que sí ha profundizado el kirchnerismo es el incremento de estos beneficiarios. ¿Por qué? Porque de alguna manera flexibilizó los criterios para obtener una pensión no contributiva. Si antes el criterio era demostrar un porcentaje elevado de invalidez para poder trabajar, con el kirchnerismo ese criterio se flexibilizó, priorizando, por ejemplo, una situación de vulnerabilidad social o de pobreza, sobre todo de indigencia, según la cual el Estado brindaba pensiones no contributivas a mucha gente. Algo parecido ocurre en el sentido de la indigencia, con las beneficiarias de las pensiones de madre de 7 o más hijos, que en el 2004 sumaban unas 64.600 madres o beneficiarias, y con el paso de los años se ha incrementado a más de 300.000. Ahora bien, ¿cuáles son los
el porcentaje, ¿cuánto cubren con sus ingresos estos pensionados? ¿Cuánto cubren de la canasta de pobreza? Si uno observa los ingresos por pensiones por invalidez, el porcentaje de cobertura de una canasta de pobreza familiar nunca llega al 50%, nunca llega a la mitad. En el 2004 cubría un 26%, en el 2015 un 41%, y en los últimos años, en el 2018 y en el 2022, cubrieron entre un 28 y un 24% respectivamente. Es decir, un ingreso de hoy de un pensionado por invalidez apenas cubre un cuarto de la canasta de pobreza. Lo mismo ocurre, o algo parecido ocurre, con las beneficiarias de las pensiones por madres de 7 o más hijos. Las pensiones nunca superaron el 60% de la cobertura de una canasta de pobreza. En los últimos años, sobre todo en el 2022, último año, apenas cubre ese ingreso el 34% de una canasta de pobreza. Otra vez, ¿cuál ha sido la estrategia del kirchnerismo, del macrismo y ahora de Alberto, de los diferentes gobiernos? Ha sido aumentar la cantidad de beneficiarios con ingresos que son bajísimos, que están muy por debajo de la canasta de pobreza y que no logran resolver ni el problema de la pobreza ni el problema del desempleo. Si observamos ahora la evolución del gasto por las remuneraciones que se pagan a los empleados públicos de la Administración Pública Nacional, también vemos un ajuste, es decir, una reducción del presupuesto dirigido a las remuneraciones o salarios del empleo público nacional. En el 2022, por ejemplo, comparándolo con el 2019, se redujo un 1,5%. Si comparamos el año 2022 con el 2017, se redujo un 23,2%. Y si comparamos el año 2022 con el 2015, se redujo un 24,7%. Es decir, hay un gigantesco ajuste contra los asalariados que están hoy en el Estado. Si observamos esta tabla, ya yendo a las asignaciones, a la evolución de las asignaciones universales por hijo, desde su lanzamiento allá por el 2000, fines del 2009, principios del 2010, bueno, desde su lanzamiento los beneficiarios pasaron de 3.485.000 a, último dato disponible en el 2022, 4.352.000. Es decir, aumentó casi en 10 años, aumentaron 1 millón de beneficiarios. ¿Y qué ha pasado con los ingresos? Es decir, ¿qué es lo que cubre el ingreso de la asignación universal por hijo que reciben niños y niñas que son hijos de desocupados o hijos de trabajadores informales? Nunca llegó a cubrir la totalidad de una canasta alimentaria para una sola persona. Ya no digamos de una canasta alimentaria familiar, sino de una canasta alimentaria de una sola persona. El monto que se paga por la asignación universal por hijo nunca llegó, ni siquiera llegó al 80% de cobertura de esa canasta alimentaria individual. Es más, en el año 2022 apenas cubre el 45% como muestra esta tabla. Es decir, toda la política de asistencia social del kirchnerismo y del macrismo ha sido una política de miseria total. Y finalmente, el último gráfico. Este gráfico compara dos universos. Por un lado, la evolución de los beneficiarios, que se muestra a través de las barras, de los beneficiarios, perdón, de los planes Potenciar Trabajo. Hoy se llaman Potenciar Trabajo, antes se llamaban Hacemos Futuro y antes fueron los planes Argentina Trabaja, ¿no? Cuando lo lanza Cristina, el gobierno de Cristina, allá por el 2010, el plan social se llamaba Argentina Trabaja. Luego Mauricio Macri lo cambia por Hacemos Futuro, ahora se lo denomina Potenciar Trabajo. ¿Y qué es lo que pasa con la cantidad de beneficiarios? La cantidad de beneficiarios tiende a crecer, sobre todo bajo el gobierno de Mauricio y mucho más profundamente bajo el gobierno de Alberto. Hoy llega a 1.300.000 beneficiarios.
La otra línea que expresa el gráfico, ¿no? La evolución de esta línea, lo que muestra es la capacidad adquisitiva promedio por año de los ingresos individuales que recibe o que percibe cada beneficiario del potenciar trabajo. Y nótese cómo va cayendo ese poder adquisitivo desde su lanzamiento mismo. Es decir, Cristina ya impulsa, o el gobierno de Cristina del Frente para la Victoria, ya impulsa un gigantesco ajuste contra los beneficiarios del potenciar trabajo, ajuste que es profundizado por el macrismo, aunque hay un leve aumento en el 2017, pero luego profundiza un descenso, y finalmente hoy profundiza ese ajuste el gobierno de Cristina, de Alberto y de Sergio Massa. Bien, ¿qué es lo que muestra de alguna manera todos estos gráficos, o qué es lo que buscamos ilustrar? Que toda esta política de asistencia social ya lleva un ajuste desde hace varios años, algunos más, otros menos, pero el ajuste en materia social, el ajuste que impulsado en el gasto social, ya se viene ejecutando desde hace varios años, y eso ha logrado, eso es lo que ha logrado el consenso liberal, es decir, que todos los candidatos de la burguesía acuerdan con que el camino es el ajuste. Insisto, algunos más profundamente o más tipo shock, al estilo Patricia Bullrich, o incluso mucho más Javier Milei, otros más de manera más dosificada o más por goteo, pero ajuste al fin, como lo está haciendo los últimos gobiernos que han pasado, que han gobernado la Argentina. Bien, yendo a la síntesis de todo de esta columna, lo que podemos observar a grandes rasgos para recuperar algunas ideas es lo siguiente. La estrategia que se ha dado el kirchnerismo, que impulsa el kirchnerismo y que continúa el macrismo y ahora el gobierno de Alberto y Cristina, ha sido la estatización del desempleo, pero sobre todo en el primer y segundo gobierno de Cristina ha sido la estrategia del más por menos, continuada también por el macrismo posteriormente. El más por menos, que es incorporar a una masa de beneficiarios aún mayor en la asistencia social por un presupuesto cada vez menor, o incluso por beneficios individuales cada vez menor. De hecho, si uno analiza la evolución del gasto social a partir del año 2017, aunque en años anteriores por momentos cae, por momentos se incrementa, pero después del 2017 la tendencia es a la disminución, es decir, al recorte del gasto social. La pregunta ¿es la única solución posible? La pregunta que nos hacemos es, ¿acaso el Estado no puede hacer otra cosa? Bueno, por supuesto, nosotros en Vía Socialista hemos, sobre todo está expuesto en el libro de Eduardo Sartelli, Argentina 2050, la idea de que el Estado no solamente se puede hacer cargo de estos problemas, sino resolver el problema del desempleo, resolver el problema de la pobreza, y avanzar en la resolución de un conjunto de problemas que hoy afecta a la clase obrera. No es con menos Estado que se van a resolver todos estos problemas, sino al contrario, es con más Estado, agrandando el Estado, la forma según la cual se van a resolver estos problemas. Lógicamente no sería continuando con esta tendencia de incorporar a todo el mundo al Estado así porque sí. No, sería incorporar a toda la masa de desocupados al Estado, creando empresas estatales, empresas que sean competitivas, que puedan producir bienes que sean exportables, y que eso produzca dólares o riqueza, y que eso permita a la Argentina salir de la crisis, resolver la crisis. Pero por supuesto que este Estado no sería un Estado al servicio de la burguesía, sino que sería en todo caso un Estado al servicio de la clase obrera. Por lo tanto, estaríamos pensando exactamente al revés. No sería un Estado bobo que asiste a la población bajo la forma de una gigantesca batería de subsidios que ya ha dado como resultado que no resuelve los problemas sociales, sino que al contrario, tiende a incrementar o a elevar los niveles de pobreza, toda vez que ese proceso tiene un límite. No. Nosotros lanzamos como una propuesta que el Estado tiene que hacerse cargo de resolver los problemas de la población desocupada, los problemas de la pobreza,
no podemos traspasar todo eso al sector privado porque la burguesía no está interesada o no puede resolver los problemas del conjunto de la pobreza. Pensemos que hoy la pobreza alcanza al 40% de la población. No hay burguesía que se pueda hacer cargo de eso. Al contrario, cuando algunos esbozan la idea de que los planes sociales pasen a manos del sector privado, uno debiera preguntarse que cuántos años hace que el sector privado no crea empleo productivo o no crea empleo registrado, y por lo menos tenemos que remontarnos hasta el año 2010-2011. Razón por la cual la burguesía no está creando empleo y las empresas no están incorporando masivamente población ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Es más, el crecimiento de ocupados que ha habido en el mercado laboral ha sido en ramas muy precarias, o ha sido sobre la base de los monotributistas, o ha sido en el empleo doméstico, en fin, en formas de contratación muy precarias que no hacen, digamos, al desarrollo de una economía productiva o una industria que sea productiva. El Estado puede hacerse cargo de estos problemas. No hay que achicar el Estado, sino agrandarlo, pero eso sí, hay que pensar dónde hay que producir empresas, con qué ramas, qué productos producir, qué productos se pueden exportar, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que ofrece, por ejemplo, el candidato ganador de estas primarias, que fue Milei, candidato de la burguesía? Bueno, reducir un 15% del PBI. Si bien él manifiesta que detrás de esto hay un ataque a la casta política y un ataque a empresas parasitarias o al club de amigos de la obra pública o cosa por el estilo, bueno, si bien probablemente avance en un ataque, en una reducción o en una privatización de la obra pública, o en una disminución del gasto destinado, por ejemplo, a los subsidios económicos, que va dirigido a las empresas, sobre todo y demás, la consecuencia social lógica de una gigantesca reducción del porcentaje del PBI, del gasto social y demás, va a ser un ataque, una profundización, mejor dicho, del ajuste contra los trabajadores ocupados, pero también contra esa fracción de la clase obrera desocupada, que hoy recibe planes sociales, que hoy apenas le alcanza para vivir, o que está sumergida en la pobreza. Bueno, las propuestas de Milei sin duda van a tener consecuencias incluso en esta población más empobrecida. Bueno, para ir finalizando, otro de los aspectos que Milei propone, por ejemplo, es reducir y eliminar los impuestos, por ejemplo, los ingresos brutos que se tributan en las provincias. Bueno, vale decir que las provincias en buena medida recaudan a través de ingresos brutos, entre otras cosas, para sostener el empleo público. Por lo tanto, la consecuencia lógica de la reducción de esos impuestos sin duda va a ser la desocupación o una creciente masa de despidos en el Estado, y un empobrecimiento generalizado de la población. Por supuesto que el problema de la pobreza y el desempleo, como decía antes, tiene una solución, agrandando al Estado, y en todo caso utilizando ciertos recursos, traspasándolos a otro lado, y de ese modo, por ejemplo, creando empleo productivo, o cambiar, por ejemplo, la plata que va dirigida o el presupuesto que va dirigido a los planes sociales o a la asignación universal por hijo a salarios para esa misma población que hoy los percibe, pero asalariarlos en empleos o en fábricas estatales que produzcan bienes que sean exportables, o que sean sustitutos de otros que se producen en el mercado interno para que sean esos exportables. Es decir, se pueden reasignar recursos, vamos a hablar de esto en próximos videos, pero se pueden reasignar recursos que hoy van dirigidos bajo la forma de planes sociales a los desocupados, bajo la forma de asignación universal por hijo, o bajo la forma de, por ejemplo, las tarjetas alimentar, o bajo la forma de los planes Progresar, que van dirigidos muchos de ellos a jóvenes desocupados. Bueno, si uno
reasignar esos recursos a la misma población, pero contratándolos en empleos en empresas estatales, podría resolverse la situación de desocupación de millones de personas, produciendo bienes que sean exportables y de ese modo empezar a resolver la crisis. Pero esto supone, otra vez, insisto, un Estado que esté al servicio de la clase obrera. Bueno, dejamos acá por hoy, vamos a continuar con estos temas, sobre todo indagando o analizando el problema de los planes sociales, el problema de la desocupación más específicamente, o bien el problema de las jubilaciones, que hoy tanto se habla de hay que lanzar una reforma jubilatoria, hay que lanzar una reforma contra de los jubilados, etcétera, etcétera, y en el fondo de eso, o el trasfondo de todo eso es un ataque más a los jubilados que ya han sido atacados por todos los gobiernos de turno, y ahora con las propuestas lanzadas por el consenso liberal, por Milei sobre todo, bueno, sería una forma de un gigantesco ataque, aun cuando él diga que no los va a tocar o que no va a tocar eso, etcétera, etcétera. Bueno, seguiremos profundizando estos temas en próximas columnas, así que nos vemos la próxima. Muchas gracias.